Bienvenidos una vez más al epicentro de la controversia, al lugar donde las estrellas se desnudan y sus secretos se revelan, su canal favorito de noticias del espectáculo. Aquí, en este rincón digital donde el drama nunca duerme, les servimos los romances más apasionados, las rupturas más desgarradoras y, por supuesto, los chismecitos más jugosos, esos que nos hacen exclamar ¡ay, Dios mío! Y hoy, mis queridos, hoy, agárrense de sus asientos porque la bomba que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de la farándula turca y nos dejan a todos boquiabiertos. ¿Ya vieron el alboroto en las redes? Ese frenesí incontrolable, esa ola de especulaciones que lo inunda todo. Urgente. Kerem Bürsin corre a Estambul. ¿Qué le pasó a Hande Erçel, Madre Santísima? Solo el titular ya es un terremoto, ¿verdad? Y es que, como bien saben, la historia o exhistoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un manjar para los medios y un tema recurrente en nuestras conversaciones, meses después de su separación. Es como esa telenovela que nos tiene enganchados, capítulo tras capítulo, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el final original. Una telenovela con un final abierto que nos permite soñar con un posible regreso. Hoy, mis detectives de sofá, vamos a adentrarnos en las profundidades de este misterio, a desenmarañar la madeja de rumores y suposiciones, a conectar los puntos como si fuéramos el mismísimo Sherlock Holmes de la prensa rosa. Vamos a intentar, con toda la objetividad que nos permita nuestro amor por el chisme, averiguar qué demonios está pasando realmente. ¿Por qué esa urgencia en el regreso de Kerem? ¿Qué lazos, si es que los hay, aún lo unen a Hande? ¿Está la actriz en peligro? ¿O todo este escándalo es una cortina de humo magistralmente orquestada por los publicistas para mantenerlos en el candelero? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas, quiero recordarles lo de siempre, el mantra sagrado de este canal. Si son recién llegados a esta familia chismosa, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque créanme, aquí siempre tenemos chismecitos calientes, recién salidos del horno, listos para ser devorados. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su lealtad, por su apoyo incondicional. Ustedes son el combustible que alimenta esta máquina de chismorreos. Así que sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y descubramos qué se cuece en Estambul. Ese titular explosivo, Kerem Bürsin corre a Estambul. ¿Qué le pasó a Hande Erçel? Ha desatado una tormenta de especulaciones en las redes sociales. Los fans de la expareja, que aún suspiran por su reconciliación, y los simples curiosos, como nosotros, nos hacemos las mismas preguntas, ¿es una emergencia de vida o muerte? ¿Se trata de un reencuentro romántico digno de una película de Hollywood? ¿Está Hande en peligro, acechada por un admirador secreto o una enfermedad repentina? ¿O es todo una estrategia de marketing para revivir sus carreras y acaparar titulares? Para empezar, vamos a desglosar la información que tenemos a nuestra disposición. Efectivamente, varios medios turcos, algunos de ellos con una reputación impecable, han reportado que Kerem Bürsin ha regresado a Estambul desde, aparentemente, un viaje de trabajo en el extranjero. Los detalles exactos de su destino y las razones de su viaje se mantienen en secreto, celosamente guardados tras una cortina de misterio. Pero lo crucial es que su regreso se describe como urgente, precipitado, incluso desesperado. Y es precisamente aquí donde suenan las alarmas, donde los corazones Anker palpitan con fuerza y donde la imaginación se dispara hacia terrenos insospechados. Ahora bien, ¿por qué se le relaciona, de forma tan directa y sin tapujos, con Hande Erçel? Bueno, aquí entran en juego varios factores, algunos lógicos, otros puramente sentimentales. Primero, la historia de amor que ambos protagonizaron, tanto en la vida real como en la ficción. Fueron la pareja del momento, la encarnación del romance perfecto, los reyes indiscutibles de la alfombra roja. Protagonizaron una de las series más exitosas y aclamadas de Turquía, Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo y que catapultó sus carreras al estrellato. Y su romance, ese que parecía sacado de un cuento de hadas, traspasó la pantalla, enamorando a millones de personas alrededor del globo. Su química era palpable, su complicidad evidente, sus miradas cómplices derretían el hielo. Cada aparición pública era un evento, un espectáculo mediático que generaba portadas y titulares. Su legión de fans, los ya mencionados Anker, soñaban con que su amor fuera eterno, con que vivieran felices para siempre y comieran perdices. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Estambul, donde los sueños a veces se desvanecen como castillos de arena, el cuento de hadas llegó a su abrupto final.
La ruptura de Ande y Kerem fue confirmada hace algunos meses, dejando a sus fans con el corazón roto, sintiéndose traicionados por el destino y lamentando la pérdida de su pareja ideal. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre los detalles íntimos de su separación, las especulaciones sobre las razones abundan, como las malas hierbas en un jardín descuidado. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas laborales imposibles, de presiones mediáticas insoportables, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. En fin, lo de siempre, los clichés de las rupturas famosas. A pesar de la separación, el cariño mutuo que se profesaban o que quizás aún se profesan, quién sabe, es innegable. Ambos han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con respeto y admiración, evitando caer en la trampa de la difamación y el rencor. Han reconocido la importancia que tuvieron en la vida del otro, los momentos felices que compartieron y el impacto que su relación tuvo en sus carreras. Han evitado alimentar los rumores negativos, las teorías conspirativas y los ataques personales. Esto, por supuesto, ha mantenido viva la llama de la esperanza entre sus fans más optimistas, aquellos que sueñan con una reconciliación milagrosa, con un final feliz digno de su telenovela favorita. Y es precisamente esta esperanza, este anhelo colectivo, lo que se ha encendido con el titular de hoy. Si el regreso de Kerem a Estambul es urgente, si se menciona el nombre de Ande de forma tan explícita, la conclusión lógica, para muchos, es que algo grave le ha sucedido a la actriz. Podría ser un problema de salud repentino, un accidente desafortunado, una situación familiar delicada que requiere su presencia y apoyo. Las posibilidades son tan vastas como la imaginación humana. Pero seamos honestos por un momento, dejemos de lado el romanticismo y pongamos los pies en la tierra. También podría ser una simple coincidencia, una casualidad del destino. Kerem podría haber regresado a Estambul por otros motivos, completamente ajenos a Ande. Podría tratarse de un proyecto de trabajo que requiere su presencia inmediata, de un compromiso personal ineludible, o simplemente de una necesidad de volver a casa, de reencontrarse con sus seres queridos y respirar el aire de su ciudad natal. La vida, mis queridos, no siempre es tan dramática, tan emocionante, tan llena de giros inesperados como la pintan en las telenovelas. A veces las cosas son mucho más simples, más prosaicas, más aburridas. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas señales sutiles, que nos hacen pensar que podría haber algo más detrás de todo este revuelo mediático. Por ejemplo, la forma en que se ha manejado la información por parte de los medios turcos. Estos, conocidos por su acceso privilegiado a la vida de las celebridades, a sus agendas secretas y a sus fuentes confidenciales, han sido sorprendentemente vagos y cautelosos al informar sobre el regreso de Kerem. No se han publicado fotografías ni vídeos de su llegada al aeropuerto, ni se han ofrecido declaraciones oficiales por parte de sus representantes, ni se han filtrado detalles jugosos sobre sus planes inmediatos. Esta falta de información, en lugar de calmar las aguas y disipar los rumores, ha alimentado aún más las especulaciones, creando un ambiente de misterio y expectación que beneficia a todos, excepto quizás a los protagonistas. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja o expareja, dependiendo de cómo lo veamos, han insinuado, de forma velada, que Ande estaría atravesando un momento difícil en su vida. No se han especificado los detalles, por supuesto, pero se ha hablado de estrés acumulado, de problemas de salud relacionados con la ansiedad, de una necesidad urgente de apoyo emocional y de una sensación general de vulnerabilidad. Si esto es cierto, si Ande realmente está pasando por un bache emocional, no sería sorprendente que Kerem, a pesar de la ruptura, haya decidido regresar a Estambul para estar cerca de ella, para ofrecerle su apoyo incondicional y para demostrarle que aún se preocupa por su bienestar. Después de todo, como decíamos antes, el cariño que se tenían era innegable, la conexión que compartían era especial. Y aunque ya no sean pareja, es posible que sigan siendo amigos, que se respeten mutuamente y que se preocupen el uno por el otro. En situaciones difíciles, es natural buscar el consuelo y el apoyo de las personas que nos quieren, que nos conocen bien y que han estado a nuestro lado en los momentos buenos y en los malos. Pero volvamos a la pregunta clave, la que nos quita el sueño, la que nos mantiene pegados a las redes sociales: ¿qué le pasó a Ande Erçel? La verdad es que por el momento, no lo sabemos con certeza. No hay información oficial que confirme que la actriz esté pasando por un mal momento, que esté enferma, que esté sufriendo una crisis personal. Todos son especulaciones, rumores infundados y teorías conspirativas alimentadas por nuestra propia imaginación. Sin embargo, la falta de información oficial no significa que debamos ignorar la situación,
que debamos desestimar los rumores o que debamos dejar de preocuparnos por Hande y Kerem. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también son personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. Y que merecen respeto, privacidad y consideración. Si Hande realmente está pasando por un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos, respetar su espacio y evitar alimentar los rumores que puedan perjudicar su salud mental y emocional. Y en cuanto a la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem, bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Como dice el viejo y sabio dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la verdad es que entre Hande y Kerem, el fuego ardió con mucha intensidad, consumiendo todo a su paso con su pasión y su química. Quién sabe, quizás este reencuentro inesperado, esta urgencia en Estambul, sea la chispa que encienda de nuevo la llama del amor, que reviva los sentimientos que creíamos extintos y que nos regale el final feliz que tanto anhelamos. Pero mientras tanto debemos ser cautelosos, evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y recordar que la vida real no es una telenovela. Lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem, dejar que resuelvan sus problemas a su manera y esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que está sucediendo en sus vidas. Así que, mis queridos chismosos, esa es la situación hasta el momento. Un titular impactante, una urgencia en Estambul, un regreso inesperado y la sombra de Hande Erçel planeando sobre todo. ¿Qué pasará después? ¿Se confirmarán los rumores? ¿Habrá reconciliación? ¿O todo quedará en una simple anécdota? Solo el tiempo lo dirá. Pero como siempre, aquí estaremos en su canal favorito para mantenerlos informados de todo lo que suceda, para analizar cada detalle y para compartir nuestras opiniones con ustedes. En resumen, hoy hemos explorado el revuelo mediático generado por el titular Kerem Bürsin corre a Estambul. ¿Qué le pasó a Hande Erçel? Analizamos la historia de la expareja, las especulaciones sobre su ruptura y la posibilidad de un reencuentro. Concluimos que si bien la información oficial es limitada, es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem y esperar a que ellos mismos compartan lo que está sucediendo en sus vidas. Y por supuesto mantenernos alerta ante cualquier nuevo chismecito que pueda surgir. Muchísimas gracias por acompañarme en este chismecito jugoso, por dedicarme su tiempo y por compartir conmigo su pasión por la prensa rosa. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel está pasando por un mal momento? ¿Piensan que el regreso de Kerem a Estambul está relacionado con ella? ¿O creen que todo es una simple coincidencia, un montaje publicitario o una estrategia para generar controversia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber lo que piensan. Los leo todos, uno por uno. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se divirtieron con mis chismorreos y si quieren seguir disfrutando de los dramas y escándalos de la farándula turca, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos chismecitos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo chismecito. Que tengan un día maravilloso, lleno de sorpresas y emociones. Besos enormes y hasta la próxima.